Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a muchos de vosotros, y a mí también, con la boca abierta, y por una buena razón. Imaginaos la escena, un evento, luces, cámaras, la expectativa por conocer los próximos proyectos de una de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman. Y de repente, ¡boom! Una sorpresa que nadie vio venir, un nombre que resuena con fuerza y que ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones y alegría, Demet Özdemir. Si habéis oído bien, la chispa que hizo arder las pantallas en *Erkencicus* podría estar a punto de reavivarse. Si os sentís emocionados, intrigados y queréis saber todos los detalles de esta inesperada aparición, quedaos conmigo porque vamos a desgranar todo en este vídeo. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo habéis hecho y os encantan las noticias del mundo del entretenimiento, las exclusivas y las historias que nos hacen vibrar, dadle a ese botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada de lo que traemos. Así que, ¿qué pasó exactamente en esa rueda de prensa? Para ponernos en contexto, Can Yaman estaba en un evento promocional, rodeado de periodistas, hablando de sus nuevos proyectos, de sus sueños, de esa carrera que lo ha catapultado a la fama internacional. Se rumoreaba sobre nuevos dramas, quizás alguna película, los típicos temas que siempre generan interés cuando se trata de él. El ambiente era de expectación, de preguntas calculadas y respuestas estudiadas, hasta que llegó el momento que lo cambió todo. Un periodista, con esa perspicacia que a veces nos sorprende a todos, lanzó una pregunta que en apariencia podría haber sido una más, pero que llevaba implícita una bomba de relojería. Preguntó de forma directa pero sin ser agresiva, sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir. Y ahí es donde ocurrió la magia, o el desconcierto según se mire. La reacción de Can Yaman fue algo que los fans llevaban años esperando y que, sin embargo, parecía imposible. En lugar de una respuesta evasiva, de esas que nos dejan con la miel en los labios, o un simple quién sabe, Can Yaman, con una sonrisa que algunos describen como pícara, otros como ilusionada, y yo diría que un poco de ambas, respondió algo así como: nunca se sabe, ¿verdad? A veces las cosas que creemos que están en el pasado, vuelven con más fuerza. Y no se detuvo ahí. Añadió, todavía con esa chispa en los ojos, que él siempre guarda un cariño especial por los proyectos que le han marcado y por las personas con las que ha compartido experiencias importantes. Y todos sabemos, absolutamente todos los que hemos sido testigos de su química en pantalla, que *Erkencicus* y por ende Demet Özdemir marcaron un antes y un después en su carrera. Esta respuesta, compañeros, fue gasolina para el motor de la especulación. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con @CanDemet y @Erkencicus volvieron a ser tendencia mundial. Los fans, divididos entre la euforia de un posible reencuentro y la cautela de que quizás solo fuera una declaración amable sin intenciones reales, empezaron a teorizar sobre qué podría significar. ¿Será que están planeando un nuevo proyecto juntos? ¿Una película? ¿Una serie con un giro totalmente nuevo? O quizás sea solo una forma educada de responder a la pregunta, recordando con cariño una etapa pasada. Pero aquí viene la parte más intrigante y lo que personalmente me hizo sentir esa emoción que tanto buscamos en este canal. No quedó ahí la cosa. Los periodistas, al ver la reacción del público y la apertura de Can Yaman, insistieron. Y fue entonces cuando, en un momento que algunos han calificado de gesto icónico, Can Yaman, supuestamente, hizo un guiño a la cámara y dijo algo que se ha interpretado de mil maneras: quizás deberíais preguntárselo a ella. Ella sí que sabe sorpresas. Ahí está el meollo del asunto. ¿Quién es ella? Si no es Demet Özdemir, ¿quién podría ser? Y si es Demet, ¿qué tipo de sorpresa está planeando? Esta frase ha abierto un abanico de posibilidades. Por un lado está la interpretación más optimista: Can Yaman está insinuando que hay algo en marcha, algo que involucra a Demet y que podría ser una sorpresa para todos. Tal vez no sea un regreso directo de *Erkencicus*, pero sí un proyecto nuevo, una colaboración inesperada. Imaginaos el impacto de ver a estas dos estrellas, que ya demostraron tener una conexión insuperable, compartiendo pantalla de nuevo en algo fresco y novedoso. Sería sin duda uno de los eventos televisivos o cinematográficos del año. Por otro lado, también hay que considerar la cautela. En el mundo del entretenimiento, las palabras pueden ser ambiguas y las apariencias a veces engañan.
Podría ser simplemente una forma de Can Yaman de cerrar el tema, de mostrar respeto hacia su antigua compañera sin comprometerse a nada. Sin embargo, la forma en que lo dijo, ese guiño, esa insinuación de que ella sí que sabe sorpresa. Ese parece apuntar a algo más. Es como si nos estuviera lanzando una pista, un desafío para que sigamos investigando, para que no dejemos de lado esta posibilidad. Y es aquí donde entra nuestro papel como seguidores apasionados de estas historias. Tenemos que empezar a conectar los puntos. ¿Hay algún indicio en las redes sociales de Demet? ¿Algún like, algún comentario sutil, alguna publicación que pueda ser interpretada como una respuesta a esta indirecta? Hasta ahora, Demet ha mantenido un perfil bajo respecto a esta rueda de prensa, lo cual, para muchos, es una señal más de que algo se está cociendo a fuego lento. Si no hubiera nada, probablemente habría habido alguna reacción más pública, quizás un simple «me alegra que se acuerde de mí». Pero el silencio, en este caso, puede ser muy elocuente. Hay quienes sugieren que esta posible colaboración podría ser para un proyecto de una plataforma de streaming, algo que se ha vuelto muy común últimamente. Las plataformas buscan contenido atractivo, nombres que arrastren audiencia, y una pareja como Can y Demet, con una base de fans tan leal y apasionada, sería un acierto seguro. Imaginaos una serie dramática, un thriller romántico, o incluso una comedia con esa chispa que ellos dos saben crear. Las posibilidades son infinitas y francamente todas suenan emocionantes. Además, no podemos olvidar que Can Yaman está construyendo una carrera internacional sólida. Ha estado en Italia, en España, participando en proyectos que lo alejan del formato de las teleseries turcas clásicas, pero sin perder esa esencia que lo hizo famoso. Si Demet Özdemir también está explorando nuevas vías en su carrera, como así parece, un proyecto conjunto podría ser la manera perfecta de unir fuerzas y crear algo que trascienda fronteras y géneros. Lo que sí está claro es que esta rueda de prensa ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans que añoraban verlos juntos de nuevo. Erkencicus no fue solo una serie, fue un fenómeno. La química entre Can y Demet era palpable, casi eléctrica. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban en escena, todo ello creó una conexión con el público que pocas veces se ve. Verlos separados en sus proyectos posteriores, aunque exitosos, siempre dejaba ese pequeño hueco, esa pregunta de ¿y si? Ahora esa pregunta parece tener una respuesta, o al menos, una indicación muy fuerte de que el y si podría convertirse en un está pasando. La clave está en la cautela y la expectación. No podemos dar nada por sentado hasta que haya un anuncio oficial, pero tampoco podemos ignorar las pistas que se nos están dejando. La forma en que Can Yaman manejó la pregunta, la sonrisa, el guiño, la mención de ella sí que sabe sorpresas, todo apunta a que hay algo más que simples recuerdos positivos. Lo que me fascina de estas situaciones es cómo el público, la audiencia, tiene tanto poder. La demanda de ver a Can y Demet juntos de nuevo ha sido constante durante años. Las redes sociales han sido el altavoz de ese deseo. Y parece que de alguna manera, esa energía, esa petición colectiva, ha llegado a los oídos y quizás a los corazones de los involucrados. Quizás esta rueda de prensa sea solo el primer paso, el primer guiño, para anunciar algo mucho más grande. Personalmente estoy convencido de que esta respuesta no fue casualidad. Can Yaman sabe perfectamente el impacto que tiene su nombre y, más aún, su conexión con Demet Özdemir. Si estaba en posición de insinuar algo, lo haría con intención. Y esa intención parece ser la de generar expectación, la de preparar el terreno para un anuncio futuro. Es una estrategia inteligente manteniendo el interés vivo sin revelar todos los detalles de golpe. Ahora, la pelota está en el tejado de Demet. ¿Qué hará ella? ¿Confirmará las sospechas? ¿Se unirá a este juego de pistas? O quizás, y esta es la opción más emocionante, ya estén trabajando en ello y la sorpresa sea aún mayor de lo que imaginamos. Podría ser que esta rueda de prensa de Can sea solo la chispa para un anuncio inminente de Demet, o incluso un anuncio conjunto que nos dejará a todos boquiabiertos. Mientras esperamos, lo mejor que podemos hacer es seguir de cerca las noticias, mantener esa energía de fans que tanto nos caracteriza y, por supuesto, seguir comentando y especulando. ¿Qué tipo de proyecto os gustaría ver? ¿Creéis que será una serie, una película? ¿Qué título le pondríais? Dejad vuestras opiniones en los comentarios, que sé que tenéis ideas brillantes y me encanta leerlas. En resumen, la rueda de prensa de Can Yaman nos ha dejado con una pista muy jugosa,
la posibilidad de un reencuentro profesional con Demet Özdemir, avivada por unas palabras y un gesto que no dejan lugar a dudas de que hay algo más detrás. La expectación está por las nubes y nosotros, como buenos aficionados, estaremos aquí para traeros toda la información cuando esta sorpresa se desvele por completo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante con vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo. Si es así, por favor, regaladnos un gran me gusta, compartid este vídeo con todos vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la espera sea lo más emocionante posible. Adiós.